Saludos amigos y amigas, hoy vamos a reaccionar a los países que pidieron ser mexicanos y México no los aceptó. Wow amigos, ¿qué países son? Me interesa muchísimo, realmente no puedo ni imaginar ni adivinar qué países son. Puede ser que son países cercanos como Guatemala o Belice. Yo no sé amigos, vamos a ver en este vídeo y conocer este interesante tema. Y amigos, este vídeo uso del canal Mr. Cracks y por favor suscríbanse a su canal, el link está en la descripción. Gilberto Lozano está promoviendo la independencia de Nuevo León y el Instituto Estatal Electoral ya aprobó la consulta. Buscan independizarse de México y unirse a Estados Unidos. Proponen que el norte de México se separe del resto del país. ¿Qué pasaría si el norte de México se separara del sur? Aprobó realizar un plebiscito en agosto del 2026 para que los ciudadanos decidan si desean que el Estado se convierta en un país independiente. Wow. Los países que pudieron ser parte de México, pero México los despreció. ¿Qué pasaría si yo te dijera que existieron a lo largo de la historia de México territorios, estados que pidieron ser parte de México, pero México no los aceptó? De hecho, suena a algo que no podría pasar en la historia de México. ¿Por qué? Porque todos conocemos lo que pasó justo en el tema de Texas, el norte de México, donde lejos de ganar territorio, perdimos más de la mitad del territorio mexicano. Pero dato interesante es que algo que no se habla mucho es que hubo territorios los cuales quisieron ser parte de México y México no los aceptó. Y es que para comenzar y entender... Es interesante realmente, durante la historia de México sí fue un caso de Texas, que Texas quería ser independiente. Y desde este empezó la guerra contra Estados Unidos, donde Estados Unidos robó territorio mexicano. Pero realmente, ¿cuáles son estos países que quieren unirse con México? Para entender todo esto tenemos que escuchar o entender algunas de las frases que se dicen en redes sociales, principalmente de lugares como por ejemplo Monterrey. Monterrey es el que mantiene a todo México, Monterrey es más parecido a los gringos que a los mexicanos. Yo escuchaba estas, como podemos llamarlos, fake news, ¿sí? Que Nuevo León quiere separar de México y quiere ser independiente estado, pero como yo entiendo son fake news, ¿no? Noticias falsas. Monterrey debería de separarse de México porque es el que mantiene a todo el país. Estos son algunas de las frases que se llegan a escuchar en redes sociales, pero ¿qué pasaría si yo te dijera que eso no tiene apenas 1 ni 2 años, sino que es uno de los grandes problemas con los que ha lidiado México desde su fundación, desde que se independiza? Muchos territorios hicieron lo mismo, es decir, llegó un punto de la historia en la cual muchos lugares, muchos estados decían, es que no, yo no quiero estar con tal, yo no quiero estar tal, mejor hago mi propio estado, mi propio país, tal, y esto Interesante, yo escuchaba solo sobre Texas. Estos se comenzaron a separar. Sin embargo, esto no solamente quedaría ahí, sino que haría un efecto dominó, es decir, mientras varios se querían separar, esto también hizo que México no pudiera adoptar o anexar más territorios y también provocó que perdiéramos más de la mitad del territorio mexicano. Es decir, el dicho de que un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano parece ser muy cierto. Es por eso que el día de hoy vamos a conocer 3 puntos importantes. Punto número 1, aquellos territorios que fueron parte de México y dejaron de serlo, como el tema de Texas, etcétera. Punto número 2, y más importante aún, vamos a conocer territorios que pidieron anexarse a México y México no los aceptó. Pues vamos a conocer cómo en la historia de México muchos territorios actuales de nuestro país buscaron su independencia, o peor aún, no es que ellos quisieran la independencia, sino que había personas de otros países que estaban buscando independizarlos, tal cual como pasó con Texas. ¿Listos? Comenzamos. Número 1, territorios que fueron parte de México. En su mayor expansión, México tuvo una extensión de 4.925 millones de kilómetros cuadrados, esto en el año de 1882, abarcando desde Kansas hasta Panamá, y de hecho, si eso hubiese continuado, actualmente México sería más grande que la India y sería el 7º país más extenso de todo el mundo. Imagínense, amigos, el territorio que México tenía, wow, con Texas, con California, con Nuevo México, con Utah, ¿no? Utah también fue estado de México. Imagínense, la mitad del territorio estadounidense es parte de México. Realmente es parte de México, que esta parte está robado. Así que deja que te cuente rápidamente cuáles fueron algunos de los territorios en los cuales algún día ondeó la bandera mexicana, pero actualmente son países completamente independientes. Número 1, provincias de Centroamérica. Este territorio, que actualmente podrían ser varios estados mexicanos como Chiapas o Yucatán, abarcaban los actuales países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Para que te des una idea, estas regiones pertenecían a la Capitanía General de Guatemala, esto durante el virreinato.
Qué interesante, amigos. de la Nueva España, y al término de la independencia, Iturbide los invitó a pertenecer a México. En pocas palabras, fue como Chiapas, es decir, no eran originalmente territorio mexicano, aunque sí pertenecían a la Nueva España, y al darse la independencia, México heredó todos los territorios de la Nueva España. Yo no sabía sobre Chiapas, amigos. Muy interesante dato. Pero estos actuales países inicialmente se unieron voluntariamente al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide en el año de 1822. Sin embargo, al caer Iturbide en el año de 1823, las provincias centroamericanas decidieron separarse de México y conformaron su propio estado conocido como las Provincias Unidas de Centroamérica, las cuales más tarde se conocerían como la República Federal de Centroamérica. Esto solamente demostraba que México tenía una gran inestabilidad interna, así como el gobierno no era capaz de gobernar tanto territorio y todos querían el poder. Entonces, México reconoció formalmente la independencia de Centroamérica en el año de 1824, quedándose únicamente con Chiapas, cuya población había votado por anexarse a México. Fue así como Guatemala y los demás países centroamericanos entonces dejaron de ser parte de México en el año de 1823, apenas solamente un año después de haberse incorporado al Imperio Mexicano. Número 2, Texas. Como ya les mencioné en otro video donde abordábamos el tema de la gentrificación en México, ahí les mostraba la historia de Texas completa, pero se las voy a estar resumiendo en síntesis. Significa que en su momento muchos colonos de angloparlantes se establecieron en territorios mexicanos de lo que hoy conocemos como Texas, y en ese punto lo que pasó es que la población tejana comenzó a crecer muchísimo, a tal grado de que eran muchísimos más que los locales mexicanos. Lo que pasó es que en ese entonces Santana hizo nuevas reformas e hizo que se aboliera la esclavitud, que es decir, que no se pudieran utilizar esclavos en el territorio mexicano. Esto obviamente enfureció a estas personas que sí tenían muchísimos esclavos, y esto hizo que tuvieran confrontación con el gobierno de Santa Anna. En ese entonces también Estados Unidos los fue apoyando para que de tal forma hicieran una independencia, y posteriormente esto hizo que Texas se fuera separando de México. Como siempre, hay relación de Estados Unidos. Escuchen, ¿sí? Que Texas quiere independizarse, pero yo creo que, estoy seguro que con el apoyo de Estados Unidos empieza esta como guerra civil, ¿sí? Desde la guerra civil, como yo entiendo la historia de México, desde guerra civil empezó siguiente guerra contra los estadounidenses, contra Estados Unidos. Y gracias a este apoyo de Estados Unidos, Texas ahora es parte de Estados Unidos. Desde el año de 1835. Posteriormente, tras la batalla de San Jacinto, el general Santa Anna fue capturado y obligado a reconocer la independencia de Texas mediante los tratados Velasco, esto en el año de 1836. Y así nacería la República de Texas en el año de 1836. De hecho, no reconocida oficialmente por México, pero según los mismos tejanos, estaba convertida en un estado independiente. Sin embargo, Texas posteriormente sería anexado por Estados Unidos en el año de 1845, lo que México tampoco reconoció, y detonó la guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 1848, es decir, por querer salvar un territorio de 551,000 kilómetros cuadrados, terminó perdiendo 2.378 millones de kilómetros cuadrados. Así que si quizás esta crisis no se hubiera manejado de esta forma, no se hubiera perdido tantísimo territorio. Número 3, Alta California, Nuevo México y otras regiones del norte. Como resultado de la derrota de la Guerra México-estadounidense de 1840, es Castillo de Chapultepec, ¿no? Que está en esta montaña. A 1848, México perdió más de la mitad de su territorio original. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en febrero de 1848, México cedió a Estados Unidos los vastos territorios de la Alta California y Nuevo México, que englobaban lo que hoy conocemos como California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado y partes de Wyoming, madre mía, Kansas. cuántos estados, imagínense. Yo sé también que California, solo un estado de California, tiene economía como un país que está en top 10 países del mundo que tienen la mejor economía del mundo. Imagínense, si ahorita el estado de California será parte de México. Entonces, todos esos estados y Texas también, donde ahora se encuentran muchos minerales como petróleo, por ejemplo, también Utah, también Arizona, también California. Imagínense, si todos estos estados ahora son parte de México, y entonces yo pienso que si Estados Unidos va a perder la mitad de este territorio y si estos estados van a volver a parte de México, entonces Estados Unidos, la economía de Estados Unidos no será en top 10. Y Oklahoma. A cambio, Estados Unidos pagó a México $15 millones, esto como indemnización de la guerra, que serían unos $614 millones actuales, que es de hecho lo que pueden valer solamente unas casas en California actualmente. Y fue así como esta cesión territorial, conocida como la cesión mexicana, representó aproximadamente 2.3 millones de kilómetros cuadrados perdidos. La mayor parte de estas tierras habrían sido parte de la Nueva España y luego de México desde el siglo XVI, por lo que su pérdida en el año de 1848 supuso la mitad de su territorio original. Y número
4, la Mesilla. De hecho, como si no se hubieran llevado lo suficiente, solamente unos años después, es decir, en el año de 1853, México vendió a Estados Unidos otro fragmento de tierra al norte. Esto mediante el Tratado de la ¿En Mesilla. serio? En ese entonces, el gobierno de Antonio López de Santa Anna nuevamente se dio una porción al sur de Arizona de 77,000 kilómetros cuadrados a cambio de $10 millones, es decir, una cantidad insignificante de dinero, tomando en cuenta lo que valen las tierras hoy día, y que seguramente ese dinero se lo terminaron quedando unos pocos. Esta venta, conocida en Estados Unidos como la Gadsden Purchase, fijó la frontera final entre ambos países y con ella Estados Unidos completó la adquisición de Qué triste escuchar que vendieron territorio sagrado, territorio mexicano a los Estados Unidos. Qué triste, amigos. todo el actual sureste estadounidense, mientras que México perdió el último territorio significativo de su frontera norte. Número 2. Territorios que querían ser mexicanos, pero México no los aceptó. Sin embargo, hasta este punto seguramente, si eres como yo, estarás haciendo corajes por todo lo que pasó y cómo perdimos tantísimo territorio, como vemos ahora todos estos estados que son grandísimos, y nos damos cuenta que eso prácticamente le pertenecía a México. Pero para dejar de hacer corajes, vamos a ver ejemplos donde otros territorios pidieron anexarse a México, pero México no los aceptó. Número 1. El Petén en Guatemala, es decir, una región ¿Es una ciudad? de selva que está al sur de la península de Yucatán. Es una reserva natural con gran riqueza maya que buscó unirse a México en el siglo XIX. Todo esto tras la independencia centroamericana. Es decir, intentó lo mismo que hizo Chiapas, para que te des una idea. Un dato interesante es que en ese entonces Petén se hallaba aislado y amenazado por conflictos indígenas, tal como las guerras de castas que estaban ocurriendo en Yucatán, donde los mayas se rebelaban contra el gobierno. Eso mismo pasaba en Petén y la región era muy inestable. Estaba aislada de Guatemala y prácticamente era un territorio que nadie consideraba de importancia. Fue en ese entonces cuando en 1823 autoridades peteneras solicitaron formalmente su anexión al vecino estado mexicano de Yucatán, que era una especie de república autónoma que también buscaba en cierto modo su independencia de México. Sin embargo, el gobierno local de Petén veía ventajas en integrarse a Yucatán, que entonces formaba parte de México. Todo esto para obtener apoyo militar y estabilizar su sociedad. Sin embargo, el estallido de las guerras de castas en Yucatán en el año de 1847 y otros conflictos pospusieron la incorporación de este territorio una y otra vez. Fue así como finalmente el proyecto fue abandonado en el año de 1856. Wow. Y tú te preguntarás, Imagínense, esta riqueza de naturaleza podría ser parte de México. Wow. entonces, ¿por qué México no aceptó este territorio de unos 36,000 kilómetros cuadrados, que de hecho, si fuera mexicano, sería uno de los estados más grandes de México? Pues la verdad es que pasó lo mismo que con la pérdida de Centroamérica, y es que lo cierto es que había prioridades internas y debilidad política interna. Es decir, a diferencia de Estados Unidos, donde todos tenían claro un objetivo de expansión, México atravesaba guerras internas, como por ejemplo la guerra de Reforma y los conflictos entre liberales y conservadores. Además de eso, no tenía capacidad real de ejercer soberanía estable, esto en territorios remotos y selváticos, ya que con trabajos lograban controlar el territorio actual diezmado por Estados Unidos, y principalmente porque México estaba tan débil que en realidad tenía cierto temor a provocar conflictos internacionales. Es decir, eso podía ser usado nuevamente por Estados Unidos, como lo hizo con Texas, para Sí, para robar más estados, entiendo. apoyar a Guatemala y volver a arrebatar aún más territorio a México. Y en lugar de aumentar territorio, lo volverían a perder. Fue así como años más tarde Guatemala y México firmaron mejor acuerdos para reconocer fronteras y evitar disputas mayores, ya que México acababa de perder más de la mitad de su territorio ante Estados Unidos y no quería más tensiones diplomáticas. Por si fuera poco, controlar esta región disponía una gran capacidad militar, económica y administrativa, la cual México no tenía en ese entonces, porque la región de Petén era muy aislada, la cual contaba con selvas impenetrables y poca población. De hecho, no había tampoco infraestructura ni recursos para sostener su integración efectiva, además de que por ese entonces también había disputas territoriales con la frontera con Belice, que en ese entonces era una colonia británica, lo cual complicaba la situación porque era lo mismo que Estados Unidos. Es decir, las potencias se dieron cuenta que México tenía mucho territorio pero era débil, y prácticamente buscaban pretextos para atacarlo y quitarle más territorio, por lo cual México preferiría resolver límites con Guatemala y el Reino Unido antes que abrir otro Todavía no ha cambiado nada en el mundo moderno. Hace más de 2 siglos, hace más de 3 siglos, todavía siguen estas guerras por los territorios. Y esto es realmente horrible, que en el mundo moderno, donde todos saben que guerra es muy malo, hay juegos de los políticos que buscan el poder, buscan nuevos territorios, buscan dinero, por supuesto, es dinero, y es muy triste, amigos.
frente de batalla, por lo cual mejor se firmó el Tratado Herrera Mariscal de 1882, donde finalmente se delimitaron las fronteras actuales entre México y Guatemala. Sin embargo, eso no significa que los peteneros se hayan olvidado de ser mexicanos. De hecho, a día de hoy, aún se puede ver expresiones aisladas de peteneros anhelando ser parte de México. Sin embargo, todo esto sin reconocimiento oficial, lo cual solamente queda en deseos de algunas personas y no hay indicios serios de que Petén vaya a anexarse a México en un futuro cercano. Número 2. El sexto estado de los Altos de Guatemala. Los Altos fue una región del occidente de Guatemala que abarcaba los departamentos de Quetzaltenango y otros vecinos como San Marcos y Totonicapán, que en el año de 1838 se separó del estado de Guatemala. Esto durante la disolución de la Federación Y ahora yo creo que son parte de Guatemala en el tiempo actual. Centroamericana. Fue ahí cuando los liberales quetzaltecos proclamaron el estado de los Altos, conocido como el sexto estado centroamericano. Como era de esperarse, Guatemala inmediatamente organizó su ejército. Pero mirad, Los Altos es casi una tercera parte de Guatemala, ¿no? Esta región es muy grande. Es como el país Belice, ¿no? De territorio, como yo veo. O más grande que Belice, wow. Para hacer volver este estado a Guatemala. Fue entonces cuando este efímero estado buscó desesperadamente apoyo para mantener su autonomía frente al gobierno conservador de Guatemala, es decir, lo mismo que había hecho Texas al separarse de México. Sin embargo, en este caso, en vez de buscar apoyo de Estados Unidos, buscaron el apoyo de México. Fue así cuando algunos líderes incluso planearon integrarse a México, todo esto para debilitar el control guatemalteco sobre la región. La idea era simple y era que al unirse a la República Mexicana, los Altos obtendrían protección. Tales planes nunca se concretaron debido a conflictos internos y falta de apoyo suficiente. Sin embargo, te preguntarás entonces qué pasó con México, qué hizo al respecto. Pues lo cierto es que mientras algunos dirigentes de los Altos propusieron anexarse a México, principalmente por cercanía cultural y comercial con Chiapas, por su descontento con Guatemala y con la esperanza de protección militar mexicana frente a invasiones guatemaltecas, pues lastimosamente por otro lado también sabemos que México en ese entonces no tenía tanta fuerza política ni militar para sostener esta anexión. México por ese entonces estaba luchando por mantener seguros los estados del norte y evitar otra anexión estadounidense, además de otros territorios como por ejemplo Yucatán o la República de Río Grande, los cuales aún querían separarse, por lo que el gobierno de México aún estaba débil por las guerras internas. Durante toda la historia de México fueron muchos momentos difíciles, como las guerras contra españoles, contra franceses, contra los estadounidenses. Y claro que cuando un país tiene muchas etapas difíciles, es difícil de unir otro territorio, porque también hay que defender a este territorio y para esto necesita mucha gente, muchos militares. Y de la pérdida de Texas y de medio territorio ante Estados Unidos, es decir, no tenía capacidad real de enviar tropas ni mantener autoridad efectiva tan lejos de su frontera sur. Además de eso, en ese entonces también la República de Centroamérica colapsaría e iniciaría procesos separatistas. Por si fuera poco, Guatemala reaccionó con rapidez para retomar el control de esta zona, mandando a su ejército y acabando con la vida de separatistas, ya que el presidente guatemalteco Rafael Carrera envió tropas en el año de 1840 y fue en ese entonces cuando los Altos fueron reincorporados militarmente por la fuerza. Los líderes fueron encarcelados o fusilados y de esta forma el tema de la anexión quedó anulado de facto. Y no podemos olvidar que México estaba peleando dentro de su propio país y tenía problemas con Texas, pues aún no pasaba el conflicto con Estados Unidos, por lo que cualquier intento mexicano de incorporar los Altos habría implicado una guerra abierta con Guatemala y probablemente con otros estados centroamericanos, y México debilitado pelearía en dos frentes, uno en el norte con Texas y Estados Unidos y otro en el sur con toda Centroamérica. Además de eso, ninguna potencia europea apoyaba el proyecto de anexión y México tampoco tenía reconocimiento diplomático para ese movimiento separatista. De esta forma, esta región fue reincorporada a Guatemala y México se abstuvo de intervenir oficialmente. Número 3. Cuba. Tenemos que aclarar algo, y es que Cuba nunca ha pertenecido a México. Sin embargo, sí hubo momentos en que pudo. Sí, yo escuchaba antes, hace medio año, no, hace un año, en las redes sociales, especialmente en TikTok, empezaron a subir los videos que Cuba quiere ser 33 estado de México y también sobre Guatemala, pero yo creo que también es para llamar la atención, son fake news, y entonces Cuba no quería unirse con México. Haberlo hecho. Para que te des una idea, entre el año de 1821 y 1836, durante las primeras décadas independientes, el gobierno mexicano, impulsado por ambiciones geopolíticas, consiguió proyectos de anexar o liberar a Cuba del dominio español. Figuras como por ejemplo Iturbide, Santa Anna, Lucas Alamán y Guadalupe Victoria debatieron planes de invasión o independencia apoyada por México, donde buscaban
intentaban anexar a la isla caribeña. México entonces pretendía adelantar a potencias como Estados Unidos o Gran Bretaña en el control de Cuba. Sin embargo, todos estos intentos fracasaron. España mantuvo su control sobre Cuba durante todo el siglo XIX. Fue entonces cuando México, debilitado por conflictos internos, nunca pudo materializar la anexión de Cuba, siendo una anexión imposible que solamente se concretaría mucho después a favor pero de los Estados Unidos en el año de 1898. Y es que aunque México y Cuba mantienen afinidades históricas y culturales, la isla nunca llegó a ser parte del territorio mexicano, aunque sí hubo planes para anexarla. Sin embargo, no hubo suficiente poder para lograrlo. Y finalmente, entre otras propuestas notables, tenemos por ejemplo el caso de Chiapas y Soconusco. En ese aspecto, Chiapas logró integrarse a la Federación Mexicana en el año de 1824, incluyendo el Soconusco tras negociaciones posteriores, y actualmente son mexicanas. Asimismo, durante la Guerra de Castas, líderes de la colonia británica de Belice ofrecieron devolver este territorio a México a cambio de apoyo contra los rebeldes. Es decir, Belice pudo ser parte del actual territorio mexicano, aunque este ofrecimiento tampoco prosperó. Y es que en general México recibió algunas propuestas de anexión de territorios vecinos en el siglo XIX. Sin embargo, la mayoría no se concretaron debido a factores políticos, militares y económicos adversos, que demostraban una debilidad del gobierno y ejército mexicano. Todo esto para controlar tan vastos territorios y tener guerras en varios frentes, por lo cual todo parece indicar que el gobierno se enfocó más en ya no perder territorio que en aumentar sus fronteras. Sin embargo, hasta este punto debes de conocer algo, porque seguramente estarás diciendo, pero ¿por qué no anexaron a Cuba? ¿Por qué no anexaron a Belice? ¿Por qué no anexaron a Los Altos? ¿Por qué no anexaron a Petén? Lo cierto es que en ese entonces México tenía una gran turbulencia interna, es decir, esto no lo hemos podido ver nosotros en tiempos modernos, pero sería como que el día de mañana Petén o lo que sea quisiera anexarse a México, pero en ese aspecto Baja California se quisiera separar de México y estuviera separándose, y por otro lado todo Tamaulipas con Nuevo León y cachos de tal estado se quisieran independizar, pero también Yucatán se quiere independizar, pero también Veracruz. Sí, como eran problemas dentro del país también, que hay que controlar también. Y para controlar todo esto necesitas mucha fuerza, necesitas muchas tropas también. Los estados se quieren independizar, es decir, todo el país se está fragmentando, mientras que tienes países o estados que se quieren unir. En ese aspecto lo que haces es tratar de mantener esa cohesión, tratar de mantener a estos estados bajo tu dominio antes que destinarle recursos o personal militar a nuevos estados que se quieren agregar. Es decir, si no puedes mantener ni siquiera lo que ya tienes, ¿cómo puedes agregar otras regiones? Así que deja que te cuente algunos ejemplos de lugares los cuales quisieron independizarse, quisieron separarse, y lo cual haría que el territorio mexicano como lo conocemos actualmente, si todo esto hubiera sucedido, sería muy diferente. Punto número 1, República del Río Grande en el año de 1840. Este fue un intento de secesión del noreste de México. Inconformes con el gobierno centralista de Santa Ana, por ese entonces líderes locales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas proclamaron la República del Río Grande en enero del año 1840, la cual tenía capital en Laredo. Es decir, no solamente se habían separado Texas, sino que otros estados se querían ir por su lado. Qué situación tan difícil. Imagínense si ahora México tiene no 32, sino entonces 29 estados, sin Nuevo León, sin Tamaulipas, y es horrible, amigos, es horrible. Qué bueno que no se separaron estos estados y ahora 32 estados, todos estos estados están juntos, están en un país unido. Qué importante es, amigos. Fue entonces cuando este gobierno rebelde, que incluso adoptó una bandera inspirada en la de Estados Unidos, y obviamente también sería aprovechado esto por los Estados Unidos para anexar estos nuevos estados. De hecho, mirad, otra relación de Estados Unidos. Siempre cuando un estado quiere independizarse, hay Estados Unidos, hay dinero de Estados Unidos, hay ayuda, apoyo de Estados Unidos. Qué terrible. Este movimiento fue impulsado por estadounidenses, al igual que en Texas, es decir, mercenarios tejanos apoyaron con dinero, caballos y armas. Por otro lado, comerciantes estadounidenses apoyarían esta separación para luego agregar este territorio a Estados Unidos y tener nuevas rutas comerciales más favorables. Mientras que incluso la prensa de Texas y Nueva Orleans buscaban ganar la opinión pública de Estados Unidos para terminar con la tiranía mexicana. Pero a diferencia de Texas, donde se les dio tiempo de organizarse y rebelarse, esta vez el gobierno mexicano entendió la lección y actuó rápidamente. Y en el mismo año de 1840, porque tenían la experiencia, el general Mariano Arista aplastó a los rebeldes separatistas y en menos de un año aplastaron el movimiento separatista y recuperaron los territorios. Fue así como en noviembre de 1840, el líder rebelde Antonio Canales se rindió después de perder el apoyo tejano y la efímera República del Río Grande dejó de existir. De esta forma, México nunca reconoció este protoestado y hoy la República del Río Grande solamente permanece como un episodio histórico poco conocido, recordado en museos locales de...
Realmente yo no escuchaba sobre esta parte de historia de México. Tamaulipas y Texas. Número 2, República de Yucatán, del año De Yucatán yo escuchaba sobre esto. 1841 al año 1848. Ese estado de Yucatán tuvo un fuerte sentimiento regionalista desde el siglo XIX. Sin embargo, tras la imposición del centralismo iniciado por Santa Anna, Yucatán declaró su separación de México en el año de 1841, estableciendo de facto la República de Yucatán. De esta forma, durante el periodo de 1841 a 1848, Yucatán actuó como estado soberano, es decir, promulgó su propia constitución liberal en el año de 1841, negoció tratados comerciales e incluso adoptó una bandera. Sí, esta bandera yo vi. Hasta que cuando fuimos a Mérida también vimos esta bandera de República de Yucatán. Propia con 5 estrellas representando sus departamentos. Sí, también inspirada en la bandera de Estados Unidos. De hecho, aquí también Estados Unidos tenía intereses por su buena ubicación en Otra vez Estados Unidos. Siempre escuchamos, si un estado o una república quiere separarse, entonces hay relación de Estados Unidos. Otra vez. en el Golfo de México. Todo esto para rutas comerciales y por la producción del henequén y el azúcar, por lo cual muchos empresarios estadounidenses tenían relaciones estrechas con la República de Yucatán, además de que llegaron vía marítima a venta de armas y provisiones para continuar el movimiento separatista. Sin embargo, el gobierno centralista de México, al igual que con Texas, nunca reconoció su independencia y esto los llevó a enviar expediciones militares entre el año de 1842 y 1843, las cuales fracasaron en someter a Yucatán. Irónicamente, el estallido de la Guerra de Castas, que fue una rebelión indígena maya en el año de 1847, debilitó a Yucatán. Entonces pasó lo peor. Cuando Yucatán vio que estaba debilitado y las guerras contra los mayas estaban destruyendo el territorio, primeramente ofreció el territorio como protectorado a Estados Unidos. Todo esto a cambio de apoyo militar tanto para acabar con las guerras de castas como para que los defendieran de México. Sin embargo, curiosamente entonces el presidente de Estados Unidos, James Polk, hizo la solicitud al Congreso para intervenir en Yucatán y anexar estas tierras, pero curiosamente el Congreso de Estados Unidos no lo aceptó. Todo esto porque ya tenían abierto un frente en el norte, es decir, le estaban quitando el territorio del norte de México y no querían abrir otro frente de guerra con México. Y además de eso teníamos los problemas raciales, es decir, no querían tener problemas raciales con las poblaciones mayas, así que Yucatán en llamas y sin apoyo de Estados Unidos también buscó apoyo de la Gran Bretaña y España, todo esto sin éxito, por lo cual al estar contra la espada y la pared, mejor solicitaron ayuda militar al gobierno mexicano. Todo esto a cambio de la reincorporación de Yucatán a la República Mexicana. De esta forma, Yucatán regresó oficialmente a México en el año de 1848, cuando el gobierno central, ya restaurado el federalismo, envió tropas y recursos para sofocar la rebelión maya. Así como la República de Yucatán dejó de existir y el estado se reintegró plenamente a México, aunque conservando ciertos privilegios administrativos tras su reincorporación. Fue así como hoy Yucatán es un estado orgullosamente mexicano y ni Mérida ni Cancún serían lo que son actualmente si no hubieran optado por seguir siendo mexicanos. Y número 4, ¿sabías que estos no fueron los únicos territorios que intentaron separarse, sino que hubo todavía más? Pues debes de saber que en el año de 1841 también Tabasco intentó separarse, esto saliendo temporalmente de la obediencia del gobierno central hasta que Santa Anna lo reincorporó en el año de 1842. De igual modo, en el año de 1835 el estado de Zacatecas se levantó contra el centralismo, siendo derrotado y disgregado, y en el año de 1852 el territorio de Baja California fue brevemente usurpado por filibusteros extranjeros, los cuales proclamaron una república de la Baja California. Imagínense cuántas etapas duros, difíciles tenía la historia de México. Wow, cuántos estados querían separarse. Yo no sabía que tantos estados querían separarse. Sin embargo, ninguno de estos movimientos logró independizarse de forma permanente, y tras la guerra de reforma y la consolidación republicana, México logró superar a la mayoría de estos intentos separatistas, manteniendo su integridad territorial con la gran excepción de las pérdidas frente a Estados Unidos. De esa forma podemos entender que el motivo, razón o circunstancia por el cual actualmente el Petén, actualmente el sexto estado y actualmente muchos territorios del Caribe no son mexicanos no es por otra cosa, no es porque México no haya querido, sino porque simple y sencillamente el territorio de México no sería ni siquiera como lo conocemos. Es decir, mucho decimos de todo lo que se perdió con Estados Unidos, pero no nos damos cuenta que pudo ser todavía muchísimo más pequeño. Es decir, México actualmente podría ser la unión de 5 países, es decir, podríamos tener Baja California un solo país, podríamos tener otro país al norte ahí con Tamaulipas, Nuevo León, etcétera. Podríamos tener otro país al sur con Yucatán, podríamos tener otro país en Zacatecas, etcétera. Entonces, podríamos tener varios territorios que fueran independientes a México. Y afortunadamente todo eso se mantuvo. Actualmente somos un gran país. Pero aquí la pregunta más interesante sería si algún día esto volverá a ocurrir. Es decir, si algún día por un lado tendremos que nuevamente territorios como ahora lo estamos viendo con Monterrey, que se sienten más de Estados Unidos, que ellos preferirían estar con Estados Unidos, esto podría llevar a problemas. Y por otro lado tenemos el tema
tema de que si algún día algunos de estos territorios como el Petén, como el Sexto Estado, como Cuba, que ya hemos visto en videos anteriores, pues algún día volverían a hacer esa solicitud a México. Sin embargo, todo eso déjenlo saber en la parte de los comentarios. Un video bastante interesante en el cual pudimos conocer la historia territorial de México y el motivo, razón o circunstancia por el cual México no es más grande, pero también podemos entender que no es más pequeño. Amigos, así es que historia es historia. Y como decimos en Rusia, que puedes hablar sobre la historia solo en los verbos del tiempo pasado. No sé si explico bien o no, pero es decir que no puedes decir que este podría ser así, este podría ser así, este tenía que ser así. No, historia es historia. Y entonces no sabemos si realmente Cuba o Guatemala, Belice pudieron unirse con México, pero México podría perder más territorio. Y al revés, podría ser que Guatemala y Belice y Nicaragua podría ser nuevos estados de México y México podría ser muy grande también. Pero me gusta que el territorio de México actual es grande. Son 32 países dentro de un país. Claro que es triste etapa, triste periodo de historia de México donde Estados Unidos robó los estados de México como Texas, Arizona, Utah, Nuevo México. Tristemente amigos. Pero yo estoy seguro que algún día todos estos estados en el futuro van a regresar a país México y van a ser parte de México. Van a ser nuevos, antiguos estados de México, si se puede decir así. Entonces van a regresar al territorio mexicano. Yo espero este momento y estoy seguro que será así. O como vimos en varios videos, que por cada hijo estadounidense nace 3 hijos mexicanos en Estados Unidos. Entonces crece población mexicana dentro de Estados Unidos. Poco a poco, pero en el futuro vamos a ver población mexicana muy grande en Estados Unidos. Y entonces los mexicanos van a vivir en su territorio. Y amigos, lo bueno también que durante la historia, cuando muchos estados querían separarse de México, al final se quedaron en México. Y es muy bueno, amigos. Realmente, como ha dicho Mr. Cracks, imagínense que Yucatán, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora son otros países y no son parte de México. Realmente suena muy triste y extraño, ¿sí? Y qué bueno que se quedaron en México, que en el tiempo actual son parte de México. Esto es muy importante también. Y amigos, muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos.